Empezamos con el juego Jardín Maternal. Esta unidad contempla 4 textos: el diseño curricular en relación al área juego, los juegos de crianza por Daniel Calmes, el juego de cesta de tesoros y juego heurístico abordado por Mirta Aquino y el juego motor espontáneo de Pickler, a cargo de Ana María Porstein. ¿Qué entendemos o denominamos juego en el jardín maternal? En Jardín de Infantes nos apoyamos sobre el juego simbólico, que aparece alrededor de los 2 años, o sea, en la última salita que comprende el primer ciclo de educación inicial. Por lo tanto, antes, ¿qué tenemos? ¿Habrá actividades que se podrán caracterizar como lúdicas? La respuesta la tenemos acá. Les pido que las tengan presentes al momento de proponerlas, porque son estos 4 rasgos o características que presentarán las actividades que llamaremos o denominaremos juego. Es decir, para hablar de propuestas lúdicas tienen que tener intersubjetividad, marco de ficción, representación, formato y automotivación. Voy a explicarlas. Algunas no son fáciles de entender, pero son claves. Espero que con la lectura y esta explicación se entiendan para articular con las intervenciones docentes. Paso a explicar intersubjetividad. Una aclaración que puede ser un poco obvia, pero vale añadirla. Ustedes, docentes en potencia, que tendrán a cargo niños pequeños, evolutivamente están desarrolladas. Quiero decir con esto que ustedes tienen adquiridos el lenguaje de un aparato psíquico constituido. El bebé no, pero porque no lo tenga no significa que no entienda, que no se comunique. Esto es de lo que habla Winnicott de la mutualidad. Es decir, que el lenguaje no solo comprende lo que se dice en palabras, sino también lo corporal, por lo que ustedes intervendrán desde allí. Aunque el bebé no hable, captan un significado en los tonos de voz, en los gestos que acompañan lo que se dice o no. Ellos pueden anticiparse a movimientos corporales. Ellos entienden que si uno lo va a levantar, acomodan su cuerpito a los brazos de la adulta o sonríen cuando alguien les sonríe. Eso es comunicación. De hecho, hay estudios que sostienen la enseñanza de signar, es decir, de enseñar signos corporales para expresarse. Esto sería a partir de los 6 meses de edad. Segundo, marco de representación ficción. Aquí interpelamos a la teoría de la mente de Brunner. Es complejo, pero se entiende en la práctica. Aclaro, no es el como si del juego simbólico, esto es previo. Aquí el bebé niño da un significado diferente a una acción, es decir, deja en suspenso el significado real de la acción que está realizando para otorgarle otra. Después lo vamos a ver con la intervención en relación a este punto. Formato. Este rasgo es parecido al del juego reglado en el jardín de infantes. Es un segmento de acción previsible para aquel a quien se dirige. Este va a responder con una acción consecuente. Por ejemplo, ¿dónde está el bebé? Mientras el bebé se tapa la cara. Luego el bebé se destapará y la docente dirá, acá está. Y esto otra vez se repite, siguiendo los mismos pasos, acciones. Este formato comprende una estructura profunda que le da significado al juego o que define el juego y una estructura superficial que tiene que ver con los pasos que se siguen o lo que se agrega para, para realizar el juego. Por último, automotivación. Esta característica tiene que ver con la libertad de entrar al juego que vimos en Juego en el Jardín de Infantes. Aquí respetamos que el niño pequeño no quiera seguir la iniciativa de la docente. Bueno, acá sostenemos que en el jardín maternal se enseña a jugar. ¿Cómo lo harán? En este cuadro vemos esbozadas las intervenciones docentes. Una
el docente propone la entrada al campo lúdico, tiene intervenciones que son de la enseñanza en el jardín maternal en general. La de el docente promueve la realización de un formato lúdico, esa es específica de la actividad lúdica, pero no por ello se descarta la intervención que voy a mencionar a continuación. Bueno, el docente propone la entrada al campo lúdico, armando escenarios. Es una intervención que está en el jardín maternal, pero ¿qué queremos decir acá con escenarios? ¿Sí? Se entiende por escenarios las decisiones docente en cuanto a la selección y ubicación de materiales, organización del espacio, planteo de consignas verbales y corporales para promover un aprendizaje deseado. Miren qué intervención compleja. Dice, incluyendo objetos culturales en contextos ficcionales. ¿Sí? Acá se pueden valer de objetos, digamos, de la cultura, pero que tienen otro significado en la actividad lúdica, como haciendo hablar a los objetos. Acá se pueden valer del recurso del títere, o con solo hacerlo hablar a los objetos a los chicos los atrae un montón. Usando los objetos de modo convencional, por ejemplo, que ustedes ofrezcan a los chicos el juego de té y lo utilicen para tomar té, ¿no? Pero el significado real se omite. Usando los objetos de modo no convencional, puede ser usar una caja como casa o refugio. Prestando conciencia, lo que es no es. La realidad, a través de tonos de voz, miradas, gestos que marcan el carácter ficcional de la acción. Segunda intervención, segundo modo de intervenir. El docente promueve la realización de un formato lúdico. ¿Cómo? Construyendo, realizando y proponiendo secuencias de acciones propias de los formatos lúdicos. Otra, observando, recuperando y enriqueciendo acciones de los niños e incluyéndolas como parte de un formato. Esto del formato es muy importante, chicas, que lo tengan en cuenta porque es un modo de intervención que parte o de la propuesta del niño o de ustedes, ¿sí? En el caso de un niño, de un gesto, de una acción que ustedes le dan otro significado y que el niño eh, puede prever qué acción le sigue, ¿no? En esto del formato, y allí se da un ida y vuelta, un diálogo, pero que sigue una recursividad, ¿no? En esto, reiterando la realización del formato, ¿no? En esto, veo, le responde, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? O sea, hay un diálogo. Maravillosa, ¿de qué color? O sea, ese es el formato del veo. Un ejemplo de observando, recuperando y enriqueciendo acciones de los niños e incluyéndolas como parte de un formato, fue en una observación de una practicante donde habiendo finalizado un pesca magic con una mantita de friselina y bueno, los pececitos, levantando la friselina, los nenes, creo que eran de Diambula, se metían debajo de la friselina. Un nene se metió debajo de la friselina y la docente captó eso y volvió, digamos, a levantar la friselina. Y así se incluyeron más nenes que entendieron que en ese entonces el formato era meterse debajo de la friselina, la docente destapaba, volvía a tapar y destapaba. Bueno, entonces se dio inicio a la realización de un formato a partir de las acciones de los niños y se reitera esa acción, ¿no? Haciendo una recursividad y que el niño entienda que ese era el formato del juego. El objetivo acá para ustedes será que el niño se apropie de un formato y que luego él lo inicie.
y puede agregarle reglas a la estructura superficial. Continuamos. Las autoras proponen el juego en el jardín maternal entendido como un diálogo lúdico. Este término alude a comprender al juego como un diálogo entre el adulto y el niño. El juego en tanto diálogo es una actividad social y relacional. Se inicia con la intención de comunicar algo específico, pero que se desliga de este sentido literal para conformar un campo metacomunicacional y ficcional. Es decir, no hace falta el lenguaje en cuanto al uso de las palabras para entender a qué se está jugando, ¿no? Hay un entendimiento que va más allá de las palabras. Y bueno, más en jardín maternal, donde los nenes no hablan aún, pero sí se comunican. Acá, bueno, se relaciona con lo que plantea Calmes en relación al acuerdo tónico emocional, ¿sí? Que está presente en los juegos corporales de crianza. Luego vamos a verlos. Y bueno, y este diálogo lúdico tiene 5 rasgos o características. Uno es que es una actividad social y relacional, ¿sí? Hay un vínculo, o sea, el niño no juega al menos que haya un vínculo donde se establezca la confianza y eso lo tienen que trabajar. Siguiente, es metacomunicativo. Bueno, en base a lo que ya veníamos explicando y también con que hay un significado, ¿sí? Hay una comunicación de transmitir algo que no es literal, eh, en esto del mentiritas o con otro significado. Tercera característica es la prestación de conciencia y voz del maestro al niño cuando inicia un juego nuevo. ¿Sí? Acá hay una interpretación del docente de lo que el niño quiere hacer o en el juego. Que al niño lo captura en esa fascinación, ¿sí? Esto de prestar conciencia y voz, porque bueno, el niño no habla, eh, y en esto del aparato psíquico que ustedes tienen constituido y él no, ustedes son su prestación, digamos, de su sostén psíquico. Bueno, siguiente característica, está regido por reglas con un devenir incierto, ¿sí? Todo juego es reglado. Y el devenir incierto, bueno, esto es una característica que también vemos en el jardín de infantes y que atrae a los contextos de enseñanza formal. Y por último, del orden de lo ficcional. Eh, Seguimos. Tipos de juego en jardín maternal. Tenemos los juegos funcionales o sensoromotores o de ejercicio, así los vamos a encontrar en los libros, ¿sí? En relación a Jean Piaget. Juegos de crianza, juego motor espontáneo, según la metodología de Amy Pickler. De estos 3 tipos de juego, los que son los juegos funcionales o de ejercicio de Piaget, los juegos de crianza que describe Daniel Calmes y el juego motor espontáneo de la metodología Pickler, ¿sí? Los podemos enseñar desde el nacimiento, o sea, en salita de bebés. Juegos extratesoros, a partir de los 6-7 meses de edad, también lo podemos incluir en sala de bebés, ¿sí? Ya cuando pueden mantenerse sentados, se ofrece esta propuesta. Luego tenemos juego heurístico y juego de construcción. Puse como criterio a partir de los 12 meses, pero bueno, en cuanto al juego de construcción, no tiene una edad de surgimiento precisa, solo cuando aparecen ciertas características como el de apilar y seriar es juego de construcción. Luego tenemos una modalidad de organización de la enseñanza, no es un tipo de juego, pero que comprende tipos de juegos, el juego en sectores. Y juego dramático que son ofrecidos en salita de 2, a partir de los 24 meses.
Juegos de crianza de Daniel Calmes. Para el autor, estos juegos son juegos que se transmiten de generación en generación, integran al niño y al adulto en un mismo momento de juego. Para que haya juego, tiene que haber un acuerdo tónico emocional, esto es que el adulto inicia el juego y el bebé o niño pequeño tiene que querer participar de ese juego. Es un acuerdo tónico emocional porque tónico en relación al cuerpo, digamos, el niño se amolda corporalmente, se prepara corporalmente para ese juego. Estos juegos son juegos corporales, cabe aclarar. No hay un saber escrito sobre estos juegos de crianza, son transmitidos por un saber generacional eh, en cuanto a que, bueno, mi abuela le transmitió a mi mamá me lo transmitió a mí y yo se lo transmitiré a mis hijos. Eh, Hay una clasificación de estos juegos de crianza, eh, son 4 que menciona en el libro, pero vamos a tomar 3. Eh, Estos son juego de sostén, juego de ocultamiento y juego de persecución. Este orden en que los dicto obedece a un criterio cronológico, ¿sí? Primero aparecen evolutivamente los juegos de sostén, luego juegos de ocultamiento y por último vamos a tomar los juegos de persecución. El juego de sostén es el rudimento lúdico corporal caracterizado por movimientos básicos que producen los adultos en el niño pequeño que se encuentra alzado en sus brazos. Ejemplo, el bote, el avioncito, lanzar y tomar, el caballito. Este juego de sostén, ¿sí? Al igual que los otros juegos de crianza, es fundacional y que se mantendrá su raíz y se modificará lo, lo accesorio, digamos. Por ello es que lo vamos a encontrar en la plaza, por ejemplo, los juegos de sostén son la mayoría que están en la plaza, ¿sí? El tobogán, la hamaca, el sub y baja, son juegos, digamos, de sostén. Así también como deportes, ¿sí? Para Daniel Calmes van a evolucionar en deportes. Luego tenemos juegos de ocultamiento. En este, una o varias personas u objetos se esconden y la persona debe descubrirlas. Ejemplos, la sabanita, el cuco, el escondite, la escondida, pelo pelito o cigarrillo 43, la sardina, tengo que comentar ese juego de ocultamiento, el gallito ciego, el cuarto oscuro. Eh, bueno, y trabaja un miedo básico este juego. Me olvidé mencionar que el juego de sostén, el miedo que surge y que permite trabajar es el miedo a caer. En el juego de ocultamiento, lo que aparece y permite trabajar a su vez es la desaparición, ¿sí? Del otro o perder al otro, ¿no? Cuando se, se, se tapa. Luego pasamos a los juegos de persecución, donde hay un perseguidor, un adulto confiable que amenaza, y esto es importante, que el bebé va a jugar con alguien con que sienta confianza, ¿no? En esto del acuerdo tónico emocional, recuérdenlo. Un perseguido, el niño y un refugio que en un comienzo será el cuerpo y luego serán otros espacios, otros lugares por fuera del cuerpo, ¿sí? El que se le denomina refugio. Ejemplos, que te agarro, que te como, el monstruo, el lobo, el osito dormilón, las manchas. Evolutivamente, bueno, serán deportes de persecución los que vemos la mayoría.
el fútbol, ¿sí? Se puede perseguir un objeto también. El, el rugby, básquet, handball, ¿sí? Todos los que sean de persecución de un objeto son juegos, digamos, tienen su base en estos juegos de persecución, esos deportes. Eh, bueno, con respecto a estos juegos de crianza, acá no lo menciono, pero hay 3 posiciones eh, que establecen Calmes que hacen a un falso juego. Es decir, posiciones que del adulto en relación al juego que no que lo que sucede allí no es juego, ¿sí? Lo denomina falso juego. Estas 3 posturas son simulacro, competición y instrucción. En el simulacro, el adulto simula que tiene desventajas en el juego cuando el niño sabe claramente que está en desventaja en relación al adulto y el adulto las exagera. Entonces, la actividad lúdica cae, si el niño pierde el interés y cae la actividad. La otra posición de la competencia es donde el adulto le hace saber al niño de estas desventajas y bueno, y el niño no quiere jugar. Y en la instrucción es donde el adulto o docente se puede obsesionar por explicar y seguir a rajatabla las reglas del juego o cómo es el procedimiento que también decae el juego. Entonces, son 3 eh, posiciones que uno tiene que estar advertido para que no caer en este falso juego que denomina Daniel Kahneman. Luego veremos en profundidad el texto.